Cordial saludo, sean todos ustedes bienvenidos. En nuestro tema de hoy hablaremos sobre la etnografía. Comenzaré compartiendo con ustedes una breve descripción sobre su origen, historia y definición. Se puede decir que sus inicios están a finales del siglo XIX. Esta nace como una herramienta primordial que acompañaría al trabajo realizado dentro de la antropología. En ese entonces, lo que hoy podemos llamar el método etnográfico era empleado para la descripción de etnias o pueblos, tomando de estos detalles relacionados con aspectos lingüísticos y sus prácticas. Como referente principal de etnografía, encontramos al antropólogo de origen polaco Bronisław Malinowski, quien desempeñaba para ese entonces su labor en tribus de las Islas Trobriand. Dentro de sus trabajos de campo, Bronisław Malinowski prioriza la importancia de describir el pensar y actuar de esas poblaciones. Gracias a sus trabajos realizados, podemos decir que conocemos la etnografía moderna. Posteriormente, con el tiempo, se buscaría comprender los orígenes de la humanidad en sus componentes étnicos y raciales, a la vez que pretendía ver hacia dónde se direccionan las nuevas civilizaciones. Definición como base sobre etnografía sería descripción de los pueblos o la escritura sobre los pueblos. Actualmente se podría decir que la etnografía es un método de investigación basado principalmente en la observación de prácticas, lo que los sujetos hacen, dicen, viven, cómo se relacionan. Lo que Malinowski menciona, el estar allí, es decir, el papel o rol que el investigador o etnógrafo toma dentro de una convivencia prolongada como llave de acceso a conocer la cultura desde el interior y su alrededor. En sí, la etnografía entonces sería una descripción de las relaciones entre lo que la gente hace y piensa, aquellas relaciones entre prácticas y significados de poblaciones que son el objeto de estudio. En este caso les voy a hablar de tipos o variantes de la etnografía. Bueno, teniendo presente ese propósito de la etnografía de entender y conocer científicamente las realidades culturales, devienen de allí unos tipos de etnografía, de los cuales han hecho parte de este método de estudio, como lo son la macroetnografía y la microetnografía. Bueno, las cuales difieren en cuanto al nivel de alcance que tiene cada una de ellas. Bueno, por un lado está la macroetnografía. La macroetnografía es una técnica que ayuda a focalizar el interés de estudio de una sociedad compleja en una o varias instituciones sociales, en la cual intervienen múltiples instituciones o comunidades, ¿cierto? Bueno, entonces en esta macroetnografía puede tardarse unos cuantos años, se puede ejecutar durante varios años, y en esta intervienen varios investigadores o etnógrafos. Por otro lado, encontramos la microetnografía, que consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en uno o varias particularidades que se puedan dar, pues en este caso. En esta microetnografía solamente la puede intervenir un solo etnógrafo o investigador, y pues el tiempo de ejecución es mucho más corto que el de la macroetnografía. Bueno, ¿qué es lo que tradicionalmente se estudia desde esta tradición? Coloquialmente, lo que tradicionalmente se estudia desde esta tradición es la descripción del modo de vida de una sociedad puntual o de un grupo de personas o un grupo de individuos.
etnografía es llamada la ciencia de los pueblos porque se basa como en la observación de las prácticas culturales y sociales. Muchísimas gracias. Las técnicas o instrumentos que se utilizan en la etnografía permiten tocar, reflexionar, concretar, seducir, asombrar, preguntar, saber estar, plasmar, dialogar. Buscan esa posibilidad de entender desde esa cotidianidad, de residir con la gente, de ese convivir. Les voy a hablar de 5 técnicas indispensables en la investigación etnográfica. La primera, la observación participante, que es entender el mundo a través del cuerpo, aprender, sentir lo que se conoce, pasar por esa experiencia, vivir el proceso. Implica el estudio de un individuo o de un grupo de participantes a través de la interacción directa, es decir, a través de esa inmersión. La segunda herramienta de registro, el diario de campo, que me permite pensar, describir, articular, volver sobre esos registros y poder elaborar esas interpretaciones, reflexionar cada detalle. Es un escenario para teorizar esa investigación. El tercer instrumento, el informante, persona con la que el etnógrafo establece esa estrecha relación prolongada, constituyéndose en una fuente de conocimiento de la vida social estudiada. Permite esa relación dialogada y bidireccional, donde se da esa empatía fundamental como esa aceptación por parte de nuestro informante, a través de ese trabajo de campo. La cuarta técnica, la entrevista, como ese diálogo formal, no es algo improvisado, por el contrario, donde se dan esos datos relevantes, donde se suponen preguntas abiertas, que el entrevistado presenta sus puntos de vista con cierto detenimiento, comprende ese detalle, esas percepciones de los entrevistados y profundiza en el conocimiento de situaciones pasadas o presentes. Y por última, tenemos ese análisis, transcripción que el investigador debe realizar por medio de esa historia de vida, como técnica que permite explorar e ilustrar en la trayectoria vital de una persona los significados y prácticas culturales en los cuales se encuentra insertada. Gracias al docente Eduardo Restrepo por su documento Etnografías, alcances técnicas y éticas que nos ayudaron a dilucidar aún más estos instrumentos para aplicar en la investigación etnográfica. Un poco sobre el marco epistemológico de la investigación etnográfica. Su origen, según algunos teóricos, se fundamenta en el resultado de un movimiento epistemológico reflejado por un cambio en el paradigma de la investigación educativa en el intento de salir del callejón de los métodos cuantitativos. Nace del campo de la antropología y de la historia para introducirse en las restantes ciencias sociales. Fundamenta sus datos de la investigación más en palabras que en cifras, las cuales consideran siempre las opiniones e intereses de los sujetos, llamando a esto subjetividad. Ahora bien, al respecto, como lo menciona Elsie Rockhill, gran pionera y conocida en Latinoamérica por ser parte de la investigación etnográfica, sostiene que esta investigación etnográfica proveniente de la antropología y sociología cualitativa, si bien se constituyó en una opción radicalmente diferente a las ya conocidas y a los paradigmas ya estipulados y dominantes de la investigación educativa, provocó múltiples y grandes reacciones y quizás una de las más importantes para su identidad epistemológica fue la de ser rechazada por no corresponder a las normas científicas. Recordemos que la etnografía es un método de investigación más actual, más nuevo, y a comparación de los más tradicionales provocó grandes diferencias por tratar más de trabajar lo cualitativo que lo cuantitativo. Además de esto, la etnografía puede convertirse, como lo menciona Marcus y Fisher en 1986, en un modo del camino hacia la autocrítica y hacia la autorreflexión, es decir, hacia conocernos a sí mismos, también como lo menciona Boucher en 1989. Resumidamente, a procedimiento metodológico, podríamos decir que la etnografía aporta la materia prima, los enunciados observacionales singulares de cada sujeto que sirven de base de explicación para procesos más generales. Pudimos observar a lo largo del video, la etnografía nos permite fortalecer la investigación social y además nos permite un acercamiento más profundo a nuestros contextos. También debemos tener en cuenta que la etnografía es una herramienta muy útil que nos sirve para conocer y explorar contextos que no conocemos. Además,
nos ayuda a determinar hacia dónde debe ir esa transformación social. Uno de los mayores retos que tiene la etnografía educativa es la transformación de la práctica pedagógica, ya que para lograr esto es indispensable que los investigadores se comprometan a realizar una investigación minuciosa de los contextos de los estudiantes, tanto a nivel social como físico y socioeconómico, en donde la descripción y la interpretación juegan un papel importante en la recolección y análisis de la información. Otro factor importante es que el investigador etnográfico debe sugerir alternativas, tanto teóricas como prácticas, que conlleven a una mejor intervención pedagógica y que no se quede únicamente como un proceso descriptivo. La vinculación del docente investigador es fundamental en este proceso, ya que esto permitirá un mayor entendimiento entre docentes y estudiantes, de tal manera que el docente comprenda la realidad de los estudiantes, sus pensamientos, sus ideas y sobre todo sus opiniones. Así, el investigador podrá buscar soluciones pertinentes en las cuales las herramientas empleadas dentro del aula de clase, tales como las guías de aprendizaje, tengan un impacto real en la vida de los estudiantes y al mismo tiempo se adapten a sus realidades. Esto con el fin de crear un nuevo currículo en donde se logre suplir las necesidades de los estudiantes. Con esto terminamos lo relacionado con la etnografía. Agradecemos su atención y esperamos haya sido de su agrado.